Shalom, mis hermanos. Bien, vamos en esta hora, vamos a recibir, vamos a escudriñar lo que nos tiene la Parashá Pekudel, quiere decir cuentas de. Eso está en Éxodo 38, versículo 21 a Éxodo 40, versículo 28. En la Haftará tenemos a Primera de Reyes, capítulo 7, versículo 51 al capítulo 8, versículo 21. También leemos Isaías 28, 16 y leemos Jeremías capítulo 31, versículo del 31 al 33. Bien, esta parashá va juntamente con la anterior que estuvimos mirando, la parashá Vayakhel. La estuvimos mirando y bueno, van unidas estas dos parashá. Bien, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que estuvimos viendo en la parashá anterior. En la parashá anterior estuvimos hablando de cómo Moisés es una figura de lo que haría Yeshua por nosotros. Todo lo que Moisés hacía era como una figura, como apuntaba a lo que íbamos a recibir a través de nuestro Mashiach Yeshua. Estuvimos mirando, vamos a buscarlo en Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3, rapidito vamos a buscarlo. Versículos del 1 al 6. Estos son unos pasajes que vamos a estar continuamente analizándolos, porque tienen mucho para enseñarnos, para revelarnos. Dice así: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Mashiach Yeshua, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Aquí está haciendo una comparación de fidelidad de Moisés con la fidelidad de nuestro Mashiach Yeshua. Dice el versículo 3: porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno o sea, Yeshua, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Es importante que tengamos presente aquí cómo se le da ese calificativo a lo que conocemos como el tabernáculo, el templo. Se le llama casa de Dios. Casa de Dios. ¿Por qué es esto importante? Porque tenemos que corregir algunas enseñanzas que tuvimos en algún momento cuando examinábamos Hechos capítulo 2, el día de Shavuot, donde dice que todos estaban reunidos en la casa, y entonces nos imaginábamos que el día de Pentecostés había sucedido cuando los discípulos estaban reunidos en una casa. Y este término casa de Hechos 2 tiene que ver exactamente con esta expresión que nos está entregando aquí Hebreos. El versículo 6 dice: porque Mashiach, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros,
si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Entonces, hermanos, es muy importante que vayamos haciendo esta comparación que nos está entregando la Escritura sobre la fidelidad de Moisés, comparándola con la fidelidad de Yeshua. Ahora, cuando nosotros empezamos a escudriñar para recibir de dónde el apóstol Pablo sacó esta expresión, de dónde el Rúa le entrega al apóstol Pablo la expresión de la fidelidad de Moisés, tenemos que ir a Éxodo. Vamos un momentico a Éxodo capítulo 40. Éxodo capítulo 40 y vamos a ver qué es lo que el Rúa en ese momento le está entregando al apóstol Pablo, qué es lo que le está recordando. Aleluya. Éxodo capítulo 40 versículos 33. Dice: finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar, y puso la cortina a la entrada del atrio. Ojo a esta expresión: así acabó Moshe la obra. Es decir, aquí está hablando de cómo Moshe culmina completamente toda la obra que el Altísimo le había ordenado ejecutar, lógicamente acompañado de la expresión conforme al modelo que se te mostró en el monte. Entonces, hermanos, es muy importante que tengamos presente esto que estuvimos mirando en la parashá anterior, esa fidelidad de Moisés al Eterno y cómo él ejecuta esa obra de una forma maravillosa. Ahora, vamos a mirar bien la expresión casa de Dios y volvemos nuevamente aquí a Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3 y examinamos nuevamente la expresión casa de Dios. Entonces estuvimos viendo cómo Moisés edificó el tabernáculo conforme al modelo que le fue mostrado en el monte. Y vemos el calificativo que en el libro de Hebreos el Rúa le da al apóstol Pablo para llamarlo, le dice casa de Dios. Casa de Dios. Entonces vemos a Moisés edificando la casa de Dios. Más adelante en el versículo 6, ojo a esto, versículo 6, dice: pero Mashiach como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. ¡Wow! Esto es asombroso, esto es bien revelador. Y da tristeza, da dolor, hermanos, que aún nosotros que venimos mucho del cristianismo no pudimos entender lo que significaba esa revelación. Nosotros como casa de Dios, ya que estamos estudiando el tabernáculo, el Mishkan en estas parashá, es muy importante entrar un poquito sobre esto. ¿Por qué, hermanos? Porque al regresar a las raíces de nuestra fe, encontramos primeramente a nuestros hermanos de la casa de Judá. Nuestros hermanos de la casa de Judá tienen una esperanza grandísima de reconstruir el templo, porque ellos están seguros que es en ese templo donde el Mashiach va a reinar. Nosotros
que venimos de una orientación mesiánica en el sentido de que Yeshua era el Mesías y que tenemos el Brit Hadashah, hemos ignorado muchas cosas que la Escritura nos enseña, que el Rúa nos enseña a través, enseñándonos qué es esta casa de Dios, que está aquí en Hebreos capítulo 3, versículo 6. Amados, nosotros no podemos caer en el mismo emocionalismo y digamos en la misma convicción que tiene la casa de Judá, porque ellos no tienen esta revelación. Ellos no tienen la revelación, el conocimiento que viene por la revelación de que la verdadera casa de Dios no era el templo. Ayer estuvimos mirando en la parashá anterior cómo esta figura, yo personalmente la llamo como unas maquetas que el Señor entregó cuando nos dio el primer tabernáculo, cuando nos entregó la revelación de cómo construir el tabernáculo. Era una maqueta. El templo fue la segunda dimensión, un poco más clara, y la intención era de que fuera permanente. La intención del templo, construida por Salomón, que heredó los planos de su padre David. Entonces, vimos cómo hoy en día el pueblo judío tiene esa esperanza, casi diría yo, una idolatría sobre el templo, cómo van allí al Kotel a tocar con las manos esa única parte que quedó en pie de lo que eran los construcciones de alrededor, porque ni siquiera esa pared era del templo, era una de las paredes que estaban alrededor de todo lo que se llamaban las edificaciones que se construyeron alrededor del templo y que fueron construidas por Roma. Tengamos eso muy presente. Entonces nuestros hermanos de la casa de Judá tienen ese sentimiento porque para ellos ese era el templo o lo que quedó del templo, y ellos esperan que algún día eso sea reconstruido porque creen que allí va a venir a reinar el Mesías que les va a dar nuevamente la libertad, que los va a elevar nuevamente a ese honor de único, de pueblo de Dios. Entonces yo me pregunto por qué nuestros hermanos que vienen del cristianismo tienen esa idea fija también. ¿Es que acaso nunca en sus congregaciones cristianas le enseñaron que ese no era el lugar donde realmente el Mashiach iba a reinar sobre los 1000 años? El verdadero templo era un templo espiritual. Después de ese templo, el apóstol Pablo recibe por revelación cuál era el tercer templo, la maqueta más cercana a lo que le fue mostrado a Moshe allá en el monte Sinaí. ¿Y cuál era esa tercera maqueta? Nosotros, el apóstol Pablo dice, ¿no sabéis acaso? Oiga esa expresión, léala. ¿No sabéis acaso? Como que ya ustedes deben saberlo, ya ustedes deben entenderlo, ya ustedes esto debe estar claro. ¿No saben acaso todavía que sois templo del Ruach HaKodesh? Y hermanos, escúcheme, esto no es simplemente una parábola, como algunos dicen. No, pero es una parábola. No, pero es una comparación. No, esto es una revelación. Nosotros somos templo del Ruach HaKodesh. El Ruach HaKodesh vive en nosotros
porque era el principio de Dios desde el tabernáculo habitar dentro del pueblo de Israel. Y vamos a ver eso con más exactitud en otro momento. Entonces, vemos cómo Yeshua está aquí edificando ese templo espiritual. Escuchemos esto. Vimos cómo Moisés le entrega a Bezaleel la orden y le da todas las indicaciones para él construir el tabernáculo. Después, muchos años más adelante, entonces vemos a David como padre, entregándole las instrucciones a Salomón para la edificación del Mizcán, el templo ya que iba a estar fijo. Y después nosotros vamos a ver a Yeshua edificando este tercer modelo, maqueta del templo que somos nosotros. Ahora, hermanos, es muy importante entender eso. El primer templo, la primera maqueta fue destruida, fue profanada. La segunda, el templo, también acordémonos, hay muchas escrituras donde nosotros vemos desde la antigüedad cómo ese templo fue profanado también por el pueblo, por los sacerdotes, por el mismo Sanedrín. Hay cantidad de evidencias, de textos en el Tanaj, donde los profetas exhortaron al pueblo, al sacerdocio, por la manera en que fue profanado ese templo. Razón por la cual la edificación de este tercer templo, que somos nosotros, tenía que ser purificado, porque no se podía construir bajo un templo profanado, tenía que ser purificado, y es la razón por la cual nuestro Mashiach Yeshua viene como cordero a ofrecerse como sacrificio para que en su derramamiento de sangre, porque todo es purificado con sangre, este tercer templo que somos nosotros fuésemos purificados. Es la única razón de poder nosotros pertenecer a este templo espiritual. Entonces, hermanos, es importante que tengamos esto presente. Ahora, vamos a examinar un pasaje en las Tará, Isaías 28. Isaías 28. Es precioso entender esto. Isaías 28, el versículo 16. Vamos a ver qué nos está introduciendo aquí la escritura. Isaías 28, versículo 16 dice: por tanto, Adonai, el Adón, dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento, escuche, una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Aleluya. ¿Qué nos está entregando nuestro Padre aquí? ¿Qué nos está mostrando nuestro Padre en esta expresión? Hermanos, nosotros sabemos que la palabra Padre, la palabra con la que se tradujo piedra es una contracción que quiere decir padre e hijo. La palabra hebrea para piedra, es una contracción de padre e hijo, que se escribe Eben y se pronuncia Evan. Por eso,
cuando nosotros tenemos esta expresión aquí de piedra, enseguida tenemos que en nuestra mente tener en cuenta de que nos está hablando de esa contracción donde está muchas veces incluido el Padre y el Hijo. Vamos a mirar esto en el Brit Hadashah, en Romanos capítulo 9, versículo 33. Lógicamente, hermanos, hay mucho que nosotros tenemos que ir sacando, escudriñando, escarbando, que están escondidas aquí en esta palabra, en estas parashá. Hay mucha revelación que no la vamos a entender únicamente buscando el original hebreo. No, tenemos que ir al Rúa, que es quien introduce todas estas cosas dentro de las escrituras. Romanos 9:33 dice, como está escrito, este es el apóstol Pablo escribiendo por el Rúa, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Qué está haciendo aquí el apóstol Pablo, guiado por el Rúa? Confirmando, trayendo lo que estaba escrito en Isaías 28:16. Ahora, esta expresión de piedra viva empieza a retomar una relevancia muy fuerte en el Brit Hadashah. Porque guiado por el Ruach HaKodesh, el apóstol Pedro vuelve a traer esta expresión, pero ya con una ampliación en la revelación. Vamos a ir a Primera de Pedro. Esto es para que usted se goce, como desde la antigüedad el Rúa estaba anunciando por el tabernáculo, por el Mizcán, estaba anunciando el verdadero propósito o el complemento del propósito del Abba para nuestras vidas, donde nosotros éramos parte en este propósito que el Abba está ejecutando, está haciendo, mientras se va desarrollando la historia de la humanidad, y dentro de la historia de la humanidad se va desarrollando la historia de un pueblo que era el portador vivo en vivencia del mensaje de restauración del Altísimo para todos aquellos que creyeren de verdad. Entonces, Primera de Pedro, vamos a buscarlo. Primera de Pedro, aleluya, un momentico, aquí tengo la cita. Primera de Pedro capítulo 2, Primera de Pedro capítulo 2, vamos a leer del verso 4 al verso 8. Mucha atención, cómo el apóstol Pablo, esto es maravilloso, hermano, cómo el apóstol Pedro recibe esa revelación. Lógicamente esto lo vio en el Sinaí Moshe. Él lo vio más y él tuvo explicación de esto. Pero entre Moshe y el apóstol Pedro hay un largo tiempo de por medio. Pero para el Altísimo nada es imposible. Ahora la revelación viene al apóstol Pedro, que de una manera lo tuvo que recibir y ahora lo está compartiendo con los seguidores de Yeshua HaMashiach. Les dice, acercaos a él. Y mire lo que les dice: piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. Cuando
lo llevaron al madero, desechada ciertamente por los hombres, mas para Elohim, escogida y preciosa. En el verso 5 dice, vosotros también como piedras vivas. Oiga la expresión, como piedras vivas. Él es la piedra viva mayor. Nosotros somos como piedras vivas. Dice, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Oiga la expresión que está hablando aquí. Dice casa espiritual, ya leímos la cual casa somos nosotros, y sacerdocio santo. Sacerdocio santo. Aleluya. Aquí nos está hablándole únicamente a la tribu de Leví. Aquí nos está hablando a todos los que conforman el pueblo, sacerdocio santo. Y vamos a tocar esto más adelante. Dice, para ofrecer sacrificios, ¿qué dice? ¿De corderos? ¿De palomas? No, sacrificios espirituales. Es como si la connotación de los sacrificios hubiera cambiado. Aquí dice que los sacrificios son espirituales. Bueno, tenemos un templo espiritual, tenemos sacerdocio espiritual. Es lógico que los sacrificios también sean espirituales. Dice, aceptables a Elohim por medio de Yeshua Hamashiach. Y sigue diciendo, por lo cual contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo. Nos está citando Isaías 28, 16, dice, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Amén, aleluya. Sigue diciendo, para vosotros, pues los que creéis. Esto es para los que creen, hermano, y los que pueden recibirlo por revelación. Dice, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer. Entonces, mis hermanos, vamos a comparar esto. Yo quiero comparar este versículo. Hay uno que está en Isaías 8. Vamos a ir a Isaías 8. Aleluya. Es importante que tengamos bien claro, si tú lo puedes recibir, que esa piedra es Yeshua. Pero no solamente que es Yeshua. Vimos que la palabra hebrea que se usa para traducir piedra es una palabra compuesta, viene de una contracción que quiere decir padre e hijo. ¿Por qué es importante que tengamos esto? Bueno, porque nosotros vemos la figura en la construcción del tabernáculo que un Moisés le entrega a Bezalel, lo lleva, lo guía para lo que es la construcción del tabernáculo, aunque Moisés no era padre de Bezalel, como lo he aclarado. Pero vemos allí esa figura, digamos, paternal. Ahora, donde sí la vemos claramente después es en la construcción del templo, cuando David como padre le entrega a su hijo los planos y todo para la construcción del segundo templo o del tabernáculo o del Mizcán. No nos vayamos ahora a confundir por eso. Y entonces es necesario que, teniendo esta similitud de padre a hijo, podamos entender ahora por qué el padre a hijo le está dando en Yeshua, le está dando la comisión de construir este tercer templo. Entonces estamos buscando en la escritura Isaías capítulo, aleluya, gracias Abba,
por tu palabra. Oh Señor. Un momentico, mis hermanos. Isaías capítulo 8. Isaías capítulo 8. Vamos a leer del versículo 14 al 15. Isaías capítulo 8, versículo del 14 al 15. Muy importante. Mira lo que dice aquí el Tanat. Y Yahweh cortará de Israel cabeza. Espérate. Es 8, sí. 8, 14 y 15. Entonces, él será por santuario. Pero a las dos casas de Israel, o sea, a la casa de Judá y a la casa de Israel, por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Amados, qué precioso cuando la Escritura nos puede confirmar de varias maneras la importancia de lo que es entender quién es la piedra, a quién nos está revelando la piedra, porque esta piedra nos revela al Padre y al Hijo en este plano, en este proyecto de reedificar nuevamente el templo espiritual. Una promesa que viene lógicamente desde Génesis, ¿no? Aleluya. Entonces es importante que tengamos claro la continuidad de esta revelación de Padre a Hijo en el tabernáculo erigido por Moshe, en el Mizcán, elegido por Salomón, y ahora que podamos ver al Padre e Hijo en la construcción del tercero a través de Yeshua. Esta es la que viene siendo la verdadera casa de Dios, como lo dice Hebreos capítulo 3 y versículo 6. Hermano, usted nunca puede olvidar esto. Usted nunca puede desechar este versículo, porque nosotros crecimos muchos como creyentes ignorando, pasando por desapercibido este verso, que tiene una revelación muy grande en todo su contexto. Nosotros somos casa de Dios, lo dice muy claramente, pero el Mashiach, como hijo sobre su casa, dice, la cual casa somos nosotros. Hermano, mírelo en el hebreo, búsquelo por el griego, busque todas las traducciones que usted quiera, y con palabras más, palabras menos, le va a decir una verdad que usted, a solo que en la necedad de la mente, usted quiera darle otra interpretación. Pero la Escritura es muy clara cuando nos dice la cual casa somos nosotros. Aleluya. Esa casa, hermanos, es la que está en Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16. A esto no hay que buscarle otra interpretación diferente a la que allí está en Primera de Corintios capítulo 3 versículo 16, donde dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios, templo de Elohim, y que el Ruach de Elohim mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Elohim, Elohim le destruirá a él, porque el templo de Elohim, el cual sois vosotros, es santo. Y sobre esto hay mucho que hablar. ¿Por qué el templo de Elohim es santo? Ahorita vamos a entrar ya a Levíticos. En Levíticos nosotros vamos a mirar en Levítico
toda la solemnidad de los ritos santos que se ejecutan en un templo santo. En un templo santo. Porque eso tiene que ver con nuestro templo que es santo. Porque el Rúa inspira, le da la indicación al apóstol a hacernos bien claros en que este templo es santo. ¿Por qué, hermano? Porque podemos entender entonces la expresión que sin santidad nadie puede ver al Señor. Aleluya. Entonces, mis hermanos, vamos ahora al libro de Shemot, Éxodo capítulo 19. Shemot capítulo 19. Aleluya. Vamos a entrar ahora aquí a examinar una promesa que es dada bajo pacto. Éxodo 19, Shemot, versículos 5 y 6. Estamos hablando de un tabernáculo santo, de un templo santo. Y mire lo que dice la Escritura. Una promesa que es dado para los que se acogen al pacto. Dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, esa es la condición, si guardamos el pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. En el 6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, hermano, ¿qué promesas están incluidas para aquellos que guarden el pacto? Primera, el Señor dijo que serían su especial tesoro. Y cuando dentro de los tesoros de Dios, de Elohim, que podríamos dedicarnos a escudriñar mucho, qué lindas sorpresas y revelaciones y conocimientos vamos a tener. Para el Señor, entre todos los tesoros, este es el especial. Este es el especial, su pueblo, su pueblo. Oh, esto es muy importante, porque no es cualquier pueblo, no es cualquier persona, es su pueblo, un pueblo especial. Dice: seréis mi especial tesoro. Ojo a la segunda promesa, dice: seréis un reino de sacerdotes. Aquí está hablando exclusivamente a un reino que es solamente de sacerdotes. Un reino de sacerdotes. Y la tercera promesa dice: una nación santa. Oh, amados, las promesas de estos atributos son para el pueblo entero. O la pregunta es: ¿usted cree que es simplemente para unas personas individuales? Es decir, ¿nada más eran para los levitas? No, la Escritura dice claramente un pueblo de sacerdotes. Pero resulta que Leví no llenaba todo el pueblo. Eran una parte nada más. Eran una parte nada más. ¿Qué pasó aquí entonces con esa promesa? Si dice que eran un pueblo, ¿por qué empieza aquí nada más con una de las tribus? Nada más con la tribu de Leví. ¿Qué pasó? Esto como que no concuerda. ¿Se está contradiciendo o hay alguna diferencia aquí entre la Escritura? No, esto lo entendemos claramente cuando podemos comprender que la promesa empieza con una tribu,
pero tendría su cumplimiento total al final de los días, cuando sería todo el pueblo que entraría en la revelación y vida de ser un sacerdocio santo que se movería dentro de un Mishkan santo, dentro de un templo santo. Un templo santo exige un sacerdocio santo, y un sacerdocio santo demanda un sumo sacerdote santo según el orden de Melquisedec. Los levitas serían los primeros en iniciar ese sacerdocio, pero no era hasta allí el fin del Señor. No, el fin era en los tiempos finales. Entonces podemos decir que esta promesa tiene una gran revelación profética para el final de los días. A mí nunca me enseñaron esto como cristiano. Por eso yo como cristiano nunca le di valor, porque nunca lo entendí de esa manera. Eso lo tuvo que el Señor revelar a mi espíritu, como tiene el Señor que revelarlo a tu espíritu. Ahora, mis hermanos, vamos a ver que esta es una revelación, esta es una promesa que es para la nación entera y que tiene ese tiempo profético. Esta implementación de este sacerdocio mencionado en Éxodo 19:5, cuando dice: seréis un reino de sacerdotes. Reino de sacerdotes. Es para los tiempos proféticos. Pero hermanos, ¿y cuándo comenzó? Porque lo único que estuvimos viendo fue el sacerdocio de Leví. ¿Cuándo comenzó, si es que comenzó, la elaboración de este reino de sacerdotes? ¿Sabe dónde empezó esto? Cuando el Ruach HaKodesh se derramó. Oiga la expresión, se derramó en nuestros cuerpos como templos santos en la manifestación del día de Shavuot. Allí empezó la reconstrucción de este tercer templo. Vamos a ver muchos pasajes en la Escritura, o varios pasajes, hay muchísimos, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro. Aleluya. Qué bendición la de estos siervos que pagaron un precio grandísimo, grandísimo, y por lo que estuvieron dispuestos a pagarlo, a vivirlo, a sufrirlo, fueron elegidos para recibir esta revelación, para luego entregárnoslas a nosotros. Ahora nos toca a nosotros seguir sus pisadas. ¿Qué es seguir sus pisadas? Acordémonos lo que nuestro Mashiach nos dijo. Él dio el ejemplo yendo al madero. Derramó, en el madero derramó una sangre perfecta, la única que podía limpiar todos nuestros pecados. Y ya podemos decir, ya ahí terminó, ya la hicimos, Él la hizo por nosotros, qué bien. No, Él fue muy claro cuando nos dijo: el que no toma su cruz todos los días, esta es una labor diaria.
Es un morir diario a todo lo que los apetitos de esta carne no quieren renunciar y lo reclaman como derecho. Ay, hermano, pero entonces yo no tengo derecho a. Pero y entonces yo no tengo derecho a. Pero y entonces yo no tengo derecho a. Bueno, si eso es lo que tú quieres, si eso es lo que a ti más te gusta, pues tienes derecho y hazlo. Pero acuérdate, todo te es lícito, pero no todo te conviene. Porque se supone que el fin que tú persigues es este: formar parte de la nación santa y formar parte del sacerdocio santo que ministraría en un templo santo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Ahora podemos entender un poquito más esto. Cuando el apóstol, guiado por el Rúa, dice: vosotros también. Es decir, no solamente Yeshua, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Esa es nuestra meta, hermanos. Pero para esto hay que tomar la cruz cada día y seguir y seguir. Es un diario vivir, es un modelo de vida. Vamos a entrar a Levíticos. Vamos a ver ahora cuál era el modelo de vida que se le exigía a los sacerdocios levitas. Era un modelo de vida muy diferente al común del pueblo. El modelo de vida de un sacerdote levítico, tenía muchas demandas. Y ellos tenían derecho, lógicamente, ¿cómo podríamos decir? Bueno, yo decido mejor ser como otro sacerdote, como otro más del pueblo. Pero si yo valoro mi llamado, como se supone que tú debes valorar tu llamado a ser un sacerdote santo, a ser uno de los que ministra bajo este sacerdocio espiritual santo, este reino de sacerdote, entonces tú tienes sencillamente que cumplir las demandas de los sacerdotes. No es fácil, ¿verdad? Y no es como muy popular este mensaje, como para llenar quejilá y para organizar, quejilá, esta es la hija de esta es la hija, y esto va, no. Yeshua sabe que esto no era así. Pero, mira lo que sigue diciendo allí, que este real sacerdocio es entregado al final de los días a todo un pueblo, pero un pueblo que está dispuesto a pagar el precio de la santidad. Como yo le enseño, hermanos, porque no me puedo callar. Yo no puedo tener el temor de decir, yo no puedo vivir en ese temor. Es que yo no puedo decir esto, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo. Porque imagínense, el pueblo está tan asustado con todo lo que está pasando. Y yo vengo a hablarles ahora aquí de tomar el madero, de ir a la cruz. El pueblo se asusta, entonces los hermanos se van. ¿Y cuál es el temor tuyo? Que se vayan, que vas a recibir menos diezmos, menos ofrendas, que el imperio que quieres formar se te puede destruir. No, yo no camino en eso. El Señor tiene control de todo. Él sabe quiénes son los suyos. Y por eso la palabra se entrega. ¿Qué tal que Jeremías, qué tal que Isaías o un Ezequiel dijeran, es que nosotros no podemos decirle al pueblo esto porque entonces... Por eso es que estos llamados de profetas son muy diferentes a los llamados de los
profetas de hoy en día. Porque estos hombres sí la pasaron bien fuerte por decir únicamente la verdad, no lo que el pueblo quería oír. ¿Tú sabes lo que el pueblo quiere oír? Mira, hermanos, estamos de regreso a la Torá. Todos tenemos nuestros pecados. Sí, pero bueno, la Torá nos limpia. Ella sola es la que hace el trabajo. Tú te entregas a la Torá, obedeces los mandamientos y ya. Eso es mentirle al pueblo. La Torá me da el conocimiento. Pero una vez que yo conozco lo que tengo que hacer, yo tengo que entrar en una obediencia. Y cuando yo empiezo a obedecer, yo hallo que hay en mí dos leyes. Una que quiere hacer lo contrario. Y otra que me dice, esto es lo que tienes que hacer, aunque tu carne no lo quiera. Hay que pagar el precio, mis amados. Entonces, seguimos leyendo en el versículo 9. En el versículo 9, donde dice, estamos en segunda de Pedro, ¿no? En primera de Pedro, capítulo 2. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Hermanos, esta parashá, la anterior y esta, donde están haciendo un énfasis, es en la construcción del templo. Pero acordémonos que es un templo que no fue levantado con cualquier clase de material. El propósito no era simplemente levantar un templo que se viera lleno de gentes. No. Algo selecto, escogido. Mira, si nosotros hubiéramos todos los cientos de miles de hermanos que alrededor del mundo están regresando a la Torá, ya somos miles, cientos de miles. Pero ¿cuáles de esos cientos de miles realmente son esto? ¿Real sacerdocio? ¿Están en esta vida? ¿Son realmente un templo santo? Muchos andan con un pie en el mundo y el otro que hay que jalárselo también para sacarlo del mundo. Aunque los vemos en las quejilá, Barú atá Adonai, y los vemos con vestiduras. Ahora que entremos al Levítico vamos a hablar de las vestiduras. ¿Qué son realmente las vestiduras? Los materiales con que se escogieron las vestiduras. Acuérdate que hay dos clases de vestidura. Hay alguien que se viste como ángel. Él conoce lo que una vestidura hace. Él conoce lo que una vestidura hace. El hecho de solamente tener vestidura es ser. Es ser realmente. Amados hermanos, mucho podemos seguir hablando sobre esta parashá. Pero yo quiero y aspiro, y es mi oración, que en el estudio de estas parashá tú vayas entendiendo que el verdadero propósito del Abba, cuando está edificando un tabernáculo, y después encontramos a Salomón edificando un templo, tú vayas pudiendo captar el verdadero mensaje, que a través de esa construcción se está mostrando la elección, algo selecto para edificar un templo. Para edificar un templo significa se necesitan materiales selectos. Es una elección casi de dedo a dedo. Y que si tú formas parte de esta selección, es porque el dedo de Dios está sobre ti. Y te está diciendo, tú eres parte de esto.
Pero no pongas tus ojos en las piedras de concreto. No pongas tus ojos en las maderas comunes y corrientes de los árboles, por muy selecta que haya sido esa madera. No, yo no hablaba de eso. Yo hablaba de tus obras. Tienen que ser selectas. Tu diario caminar. Tu diario caminar. Hay dos clases de vestiduras, hermanos. El sombrero, el kipá, el talí, la falda larga, el poco maquillaje, el que se pone la mujer en la cabeza. Eso es una vestidura. Ok. ¿Tú sabes qué? Eso te identifica con una religión. Tú ves una persona una mujer con falda larga y todas estas cosas, y tú dices, o es judía o es pentecostal. Tú ves a los hombres vestidos de negro y tú dices, o va para un velorio o esto es un judío. Y más, si ya lo ves con kipá y todo, y dices, o es judío o pertenece a alguna de las divisiones de la casa de Israel. Pero que ¿cómo hay divisiones hoy sobre la casa de Israel? Entonces, eso nos identifica con una religión. Eso es una vestidura. Ahora, la vestidura verdadera es la de tu conducta, de mi conducta, de mi hablar, de mi pensar, de mi actuar, de mi prudencia, de mi amor, mi renuncia a los deleites de la carne, a la vanagloria, eso que me hace ante mis hermanos como, qué fanático, qué ridículo. Eso es. Esas son las verdaderas vestiduras. Y esas, hermanos, no se ponen sobre el cuerpo. Esas están dentro del corazón. Dentro del corazón. ¿Tú sabes qué representa el arca? El corazón. ¿Tú sabes qué estaba dentro del arca? Allí habían 2 tablitas con unos mandamientos escritos. Pero hoy esos mandamientos ya no están escritos en esas tablas. Están escritos en nuestro corazón. Jeremías 31 y otros pasajes. Amados, qué lindo escudriñar Torá y saber todo lo que el templo y los materiales del tabernáculo. La madera era de acacia, esto era con oro, esto simbolizaba tal y tal cosa. Eso es precioso. Yo no estoy en contra de eso. Yo le doy valor a los que estudian eso. Pero ¿qué valor tiene saber todo eso cuando nuestro corazón todavía está lleno de egoísmo, celos mundanos, envidias ministeriales, juicios contra nuestros hermanos, y podríamos decir, etcétera, 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 que están dentro de los corazones nuestros? Amados, seamos levantados como un pueblo santo, seamos levantados como real sacerdocio y aprendamos a vivir y a ministrar en esa dimensión. Que el Altísimo, que el Eterno, que el Elohim nuestro, el Abacados, nos siga ayudando en esta carrera que tenemos por delante. Shalom, shalom, shalom. ¿Te gustó este mensaje? Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campana para estar al tanto de nuevos videos. Síguenos en Instagram @Ministerio Puerta de Salvación y en Twitter @Ministerio MPS. Shalom y bendiciones.